Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de los elementos básicos que componen el archivo de una base de datos. Para esto tenemos que saber cuáles son los elementos básicos, qué es un archivo y qué es una base de datos. Bueno, empezaremos diciendo cuáles son los elementos básicos de una base de datos. Y son entidades, campos, registros, archivos y llaves. También tendremos que ver la definición de una base de datos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de datos de información relacionada que se encuentra agrupada. Los archivos son un grupo de datos estructurados almacenados en algún medio y pueden ser usados por aplicaciones que permiten el acceso y manipulación directa de ellas o de ellos. Empezaremos con entidades. Entidad es la presentación de un objeto o concepto del mundo real que se describe en una base de datos. Puede ser una persona, un lugar, un objeto, un evento, para el cual se obtiene y mantienen datos, como podemos ver en las imágenes, que es el caso de un hospital, puede ser el material, los pacientes o el personal médico. Ahora estaremos en campos. Son atributos o características de una entidad. Por ejemplo, la base de datos de pacientes. Los campos son el nombre, apellido, dirección, ciudad, provincia, código postal, teléfono, ficha de nacimiento, etc. Y los registros es un grupo de campos que describen a un miembro de una entidad, como son, en el campo del nombre ponemos el nombre del paciente, por decir un ejemplo, José. En el apellido, Sánchez. En archivos es un grupo de registros que contienen los datos sobre una entidad en específico y los guardamos en algún lugar de la computadora. La podemos guardar en un USB o en un disco, etcétera. También están las llaves. Las llaves es un campo que se usa para localizar, acceder o identificar a un registro
en específico y que no se puede repetir. Esa es la clave única. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que involucre todos los elementos del diseño de archivos y base de datos. Supongamos que en la comunidad en la que vivo abrirán un hospital y necesitan llevar un registro de los médicos que trabajarán en este hospital. Y para eso necesitan toda la información necesaria que ayude a identificar a cada médico. Así que tenemos que hacer un archivo que contenga la base de datos de los médicos y que no se pueda duplicar. Ejemplo, en la entidad es médico y los campos son nombre, apellido, dirección, teléfono, especialidad y cédula profesional. Esos son los campos que tenemos que llenar con la descripción de el médico. Por ejemplo, en los registros son los datos de los médicos y que vamos a llenar en los campos mencionados. El campo es nombre y el registro es Manuel. Apellido, ese es un campo y el registro es Salazar. Dirección es un campo y Praderas número 105 es el registro. El teléfono y 5537, ese es el teléfono. Ahora, el archivo son los datos almacenados en un dispositivo y este es identificado por un nombre. En este caso, el nombre del archivo de nuestra base de datos es médicos y lo guardamos en mis documentos. Ahí podemos abrirlo en cualquier momento para poder manipularlo, editarlo y así sucesivamente. Por último, tenemos la llave, que es la clave principal, que proporciona un valor único y que identifica de forma exclusiva cada uno de los registros. En este caso, tomaremos como llave la clave principal, la cédula profesional, porque Access impide introducir un registro con la misma clave principal, lo que impide duplicaciones y la cédula profesional no se repite. Así que nuestra llave es la cédula profesional. Gracias.